Mis hermanos, mis hermanas, la semana pasada comenzamos el tema de que el reino de Dios es presente, pero que también el reino de Dios es futuro. Y no me alcanzó la cobija, ¿ok? No me alcanzó la cobija, entonces necesitamos una parte 2 para el día de hoy. Y entre semana, preparando este mensaje de la parte 2, ¿qué creen? No me alcanzó la cobija de nuevo. Y por dicha, logramos acomodar agendas y vamos a tener una parte 3, mis hermanos y mis hermanas, porque realmente nos ha parecido apropiado que le demos a este tema la importancia que tiene en este cierre de año para nosotros. Así es que tuvimos la semana pasada la parte 1, quien no la pudo ver, véala, porque lo va a necesitar. O yo voy a hacer un pequeño resumen, pero lo va a necesitar la semana pasada y esta para lo que se viene el próximo domingo también. Y en esencia, el domingo pasado lo que vimos fue una definición general de qué es el reino de Dios. Y en palabras sencillas, el reino de Dios es el gobierno de Dios en el cual Él ejecuta, Él ejerce su soberanía, su dominio, toda su majestad, su gloria sobre todo el universo. Dios no es solamente el Señor de la iglesia, no, mis hermanos. Él es, como lo leímos ahorita, toda la tierra está llena de su gloria. Él es el Rey sobre todo lo que existe. Aunque dentro de su reino haya súbditos que cuando va pasando, imagínense como en esa época de la Edad Media, ¿verdad? Que había reinados. Hay súbditos que donde el rey va pasando en su carroza, le hacen reverencia. Y se postran y se inclinan porque ahí va mi rey. Pero hay otros súbditos que escupen por donde el rey pasa, que no le muestran reverencia y que son rebeldes a ese rey. Mis hermanos, el hecho de que eso haya pasado, esté pasando y seguirá pasando todo el tiempo que el Señor así lo determine, eso no le mueve a Dios un centímetro de su majestad, de su gloria, de su poder. Que haya un súbdito que no le dé pleitesía, que no le dé honra a su nombre, eso a Dios no le quita un centímetro de su gloria, mis hermanos. Porque cuando nosotros alabamos a Dios, nosotros somos los necesitados, nosotros somos los que acudimos a Él a decirle: Señor, necesito que tu reino venga a mi vida. No significa que es que su reino no existe. Eso fue lo que estuvimos viendo la semana pasada y comenzamos a ver que en el Nuevo Testamento todo esto como que se categoriza con dos palabras: este siglo y el siglo venidero. Este siglo es el siglo donde se manifiesta la maldad, donde se manifiesta el pecado, donde encontramos que hay oposición al reino de Dios. Por ejemplo, dice en Mateo capítulo 13, versículo 19, Jesús está explicando la parábola del sembrador y dice: cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. ¿Ven la importancia de este tema? Usted puede escuchar la palabra del reino, pero si no la entiende, es presa fácil para que el maligno arrebate, para que el maligno quite lo que se había sembrado en su corazón. Y dice Jesús: esa es la semilla sembrada junto al camino. El que recibe la semilla que cayó en el terreno entre piedras es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, le dura poco tiempo. Cuando surgen los problemas y las persecuciones a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El que recibió la semilla que cayó entre las espinas es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este siglo, así dice Mateo 13:22, las preocupaciones de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan esa semilla, de modo que no llega a dar fruto. Mis hermanos, Jesús cuando estuvo en la tierra, recordarán que ya lo vimos, Mateo capítulo 4, versículo 17, Jesús comenzó diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos
se ha acercado. Esa era la semilla del reino. ¿Okay? Y esa semilla del reino estaba cayendo en diferentes terrenos que Jesús dice representan el corazón de las personas. Y todos escuchaban lo mismo, pero algunos eran como una semilla que cae a la orilla del camino, algunos eran como una semilla que cae entre piedras, y algunos eran una semilla que cayó entre espinas, a orilla del camino, entre espinas y entre piedras. Y todos tienen un común denominador. La palabra era escuchada, la palabra como que tenía una recepción inicial, pero luego cuando venía el momento de la prueba, no había raíz, la semilla no podía dar fruto. Esta es la importancia, mis hermanos, de que recalquemos una y otra vez la palabra del Evangelio del Reino de Dios. Hay un enemigo, y lo vimos en lo que Jesús acaba de explicar. El enemigo viene y quita lo que se había sembrado. Hay un enemigo. Quiero que vayan rápidamente conmigo a 2 Corintios capítulo 4. Es muy importante que quede claro este versículo. En este presente siglo malo tenemos un enemigo. Los que son de más larga data en el cristianismo evangélico habrán crecido escuchando que todo cristiano tiene 3 enemigos. ¿Quién se la sabe esa? ¿Ah? Y la pastora se lo sabe muy bien. Todo cristiano tiene 3 enemigos. El enemigo, el diablo, Satanás, el mundo y la carne, yo mismo. Yo mismo. Tenemos 3 enemigos. Vean lo que dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 3. Pablo está explicando, mis hermanos, esto del terreno, solo que con otras palabras. Pablo le está explicando a los corintios, vean, cómo es que el evangelio llega, es predicado, y algunos lo aceptan con un corazón abierto y se aferran a esa palabra, y otra gente lo desprecia. ¿Cómo es que eso pasa? ¿Por qué es que eso pasa? Y vea lo que Pablo dice, 2 Corintios 4, 3. Dice, si nuestro evangelio está aún encubierto, imagínense aquí como que yo tuviera una mesita demostradora, y encima de la mesita tengo algo, pero está escondido, le tengo como una cortina, como un trapo encima. Y yo vengo a ustedes y les hablo, vean, yo aquí tengo un tesoro, yo aquí tengo lo que usted necesita, yo aquí tengo lo que a usted le dará vida eterna, y yo les hablo y les hablo y les hablo, pero ustedes lo que ven es una cortina. Ustedes están escuchando a alguien que proclama atributos favorables de lo que aquí está, pero está encubierto. Vea lo que dice la palabra. Si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Pablo en otro lado dijo que la palabra del Espíritu no puede ser discernida por el hombre carnal. Es decir, este mensaje que trae vida, que es el evangelio, dice que es locura a los que se pierden. No se puede, mis hermanos, por más que usted sienta a una persona y todos los días usted le diga, Dios es bueno, Dios te ama, Dios te quiere perdonar, todos los días, mis hermanos, si no viene ese descubrir el velo de lo que ahí está escondido, la semilla no va a llegar a producir fruto. Tal vez ustedes estén pensando, pero ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué toda la gente cree? Sigamos leyendo. Entre los que se pierden está encubierto, versículo 4, en los cuales, ¿qué dice? El Dios de este siglo, con D minúscula, ¿verdad? Dígame por favor que todas sus Biblias vienen ahí con D minúscula. Por favor, si no la quemamos de una vez. Marito. Ah, gracias, buena, ahí quería llegar, por eso quería que lo vieran. Dice, ya casi lo explico, Marito. Dice, en los cuales, ¿quiénes? Los que se están perdiendo. El Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos
para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ustedes recuerdan que los discípulos le decían a Jesús: Maestro, pero ¿por qué tú no le hablas a la gente claramente como nos hablas a nosotros? Jesús les decía: no, yo les hablo en parábolas para que oyendo no entiendan. Dice, ¿qué clase de evangelista es eso? ¿Por qué, mis hermanos? Porque justamente lo que aquí está oculto, lo que aquí está con ese velo, solamente puede ser retirado de una forma sobrenatural. Por eso es que ninguno de nosotros, mis hermanos, puede levantar la mano y decir: yo me salvé, yo escogí a Dios. Fui yo el que evaluó todas las posibilidades de las 10,000 religiones que me ofrece el mundo y dije: sí, esa de un tal Jesús es la que me conviene. Nadie puede, mis hermanos, decir eso con autoridad, nadie, porque la salvación enteramente de principio a fin le pertenece al autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Ese velo está tapado, mis hermanos, para todas las personas. La semana pasada yo les decía, los bebecitos y las bebecitas son pecadorcitos y pecadorcitas. Mis hermanos, para todos en maldad hemos sido concebidos. Pero adicional a eso, dice que hay un Dios de este siglo. Mis hermanos, la palabra que se utilizaba, recordemos que esto fue escrito a los corintios, que era una gente de una cultura griega, y ellos tenían dioses. Aquí va la respuesta, Marito. Ellos tenían tantos dioses que se le llamaba un panteón. Nosotros entendemos panteón como un cementerio. Para ellos el panteón era el lugar de reunión de todos los dioses, y el punto máximo era el Olimpo, donde estaban la cúspide de las deidades de los griegos. Todos los griegos tenían muchísimos dioses. Entonces, cuando la palabra utiliza el Dios de este siglo, era para que ellos entendieran, ok, uno en el que hay creencias, pero no es el Dios verdadero. Le pongo otro ejemplo, a Marito y a todos. Pablo llegó a Atenas y dice que él se fue a un lugar de reunión donde se reunían los filósofos. Se llamaba él Areópago. Eso está en Hechos capítulo 19. Y dice Pablo que él les comenzó diciendo: varones atenienses, en todo veo que sois muy, ¿alguno se acuerda? Religiosos, porque ustedes tienen una serie de ¿qué? De dioses. Y dice: porque yo recorriendo la ciudad he visto altares. Ustedes tienen todo tipo de altares, que era donde ellos les rendían culto. Y dicen, y al final había un altar vacío. Yo les vengo a hablar del Dios no conocido de ustedes. Ese es el Dios verdadero. Entonces aquí Pablo está hablando, hay un Dios de este siglo, no es el Dios verdadero, pero es al que ustedes les están ejerciendo, están bajo ese velo que les tapa para que no puedan ver la gloria del Evangelio de la cruz de Cristo. ¿Vamos bien? Mis hermanos, muy importante, de ninguna forma debe interpretarse que porque Satanás tiene una esfera de poder en este siglo, eso significa que Dios haya sido destronado de su reino. Va de nuevo. De ninguna forma debe interpretarse que porque Satanás tiene una esfera de poder en este siglo, significa que Dios haya sido destronado de su reino. Todo lo contrario. El Dios de este siglo se mantiene en rebeldía justamente, antes de decir el final, ¿ya les cayó? ¿Por qué existe un mercado negro? ¿Por qué al mercado negro se le llama así? Porque hay un mercado auténtico. ¿Me explico? ¿Por qué el Dios de este siglo está en rebeldía? Porque justamente la rebeldía del Dios de este siglo lo que demuestra es que hay uno verdadero que está en el trono. ¿Me explico? El hecho de que Satanás se mantenga
viendo a ver cómo confundo, cómo enredo, cómo traigo mentira a la gente, es porque hay una verdad, porque hay uno sentado en el trono. Entonces, no hay que jamás, bajo ninguna circunstancia, creer que porque Satanás tiene una esfera activa en que ejerce mentira sobre los que están en perdición, significa que es que Dios se ha movido de su trono. Para nada, mis hermanos, todo lo contrario. La rebeldía del enemigo significa que es Dios el que reina. Hay un rebelde porque hay uno que domina. Si me lo permiten en términos políticos, ¿por qué hay oposición? Porque hay uno que está en gobierno. Es eso. ¿Por qué hay un mercado negro? Porque hay un mercado verdadero. ¿Por qué hay un agente espiritual rebelde? Porque está en rebeldía contra el Rey de Gloria, el que llena a la humanidad de vida, mis hermanos. Estamos en un siglo malo, pero los discípulos de Cristo y nosotros, mis hermanos, que hemos venido a la fe por medio de generación en generación, que ha escuchado ese testimonio y que ha recibido esa semilla que da vida eterna. Vea lo que dice, y vamos rápidamente a Colosenses capítulo 1, porque esos son de estos versículos. Nosotros estudiamos la carta a los Colosenses hace unos meses atrás, pero permítame volver a recalcar lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 12. Porque cuando uno habla de todo esto, mis hermanos, hay una tendencia a pensar, bueno, sí, el presente siglo es malo, pero el siglo venidero, el que sí es bueno, donde Jesús reina, sí, ese vendrá al fin de los tiempos. Veamos lo que dice la Biblia. ¿Será que la Biblia dice eso? ¿Están conmigo? Colosenses 1, versículo 12. Lo que queremos analizar, mis hermanos, es que cada ser humano, cada persona que logra alcanzar el perdón de Dios, que logra alcanzar el favor de la misericordia de Dios, aquí y ahora, esa persona entra al reino. No es una promesa exclusivamente de un futuro lejano, sino que aquí en el ahora nosotros podemos, mis hermanos, romper con ese dominio del Dios de este siglo y más bien recibir por medio de la salvación la ciudadanía de un nuevo reino. Vean lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 12. Pablo está orando, está agradeciendo por los colosenses y dice, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él los libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Vea ese versículo, enmárquelo, subráyelo. Mis hermanos, si usted ha tenido un centímetro de duda de que, es que vieras que yo siento como que tengo opresión de oscuridad. ¿Quién le ha dicho eso a usted? Lea las Escrituras. Dice las Escrituras que nosotros hemos sido trasladados de esa oscuridad a la luz para anunciar las maravillas de aquel que nos llamó. Y vea lo que acabamos de leer, Colosenses 1:13. Él nos libró del dominio de la oscuridad. Ese Dios del siglo que encubre la gloria de Dios para que los incrédulos no la puedan ver, ¿ok? Cada vez que alguien es salvado, Jesús está rescatando a esa persona. Por eso es que la Biblia usa una palabra que significa redención, una palabra que significa alguien que ha sido rescatado, una persona que no podía liberarse por sí misma. Por eso se dice en el Nuevo Testamento que hemos sido redimidos. ¿Qué significa redimido? Un esclavo que no podía obtener su libertad y que vino otro y pagó para obtener su libertad. Y dice que hemos sido redimidos en su sangre. Mis hermanos, hemos pasado del dominio de la oscuridad y hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Y vea Colosenses 1:14, el versículo que sigue, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Entonces, ¿estamos en el reino? Sí. Todos los que han alcanzado el favor de la misericordia, el perdón de los pecados, están en el reino de Dios. Pero también estamos en el presente siglo, en el siglo malo, sí, también. ¿Tenemos dificultades, luchas contra los tres enemigos? Sí,
pero también la mano protectora de Dios está a nuestro favor. Él ha dicho, mis hermanos, que ninguna arma forjada puede contra su pueblo. Él ha dicho que cualquier cosa que se levante nadie podrá tumbar, ni las puertas del Hades pueden prevalecer contra la iglesia. Entonces, ¿estamos en este mundo? Sí. ¿Tenemos persecución? Sí. ¿Tenemos un enemigo espiritual? Sí. ¿Tenemos un enemigo carnal? También. Pero, por sobre todas las cosas, somos más que vencedores por aquel que nos amó. ¿Se entiende? Estamos en el presente siglo malo, pero dentro de este siglo malo hemos sido rescatados, hemos sido redimidos. El Señor no nos quita de aquí, mis hermanos. ¿Por qué no nos quita? Porque hay una misión. Esto que estamos haciendo ahorita es una misión. Tenemos que dar testimonio, mis hermanos, de lo que ha pasado en nuestras vidas. Esto Jesús lo decía, Jesús lo enseñaba. Y ahorita lo vamos a ver. Jesús mandó a 70. Dice que les dio autoridad y que los mandó en parejas y que les dijo: vayan a todos los pueblos y anuncien diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermedades, liberen endemoniados, donde los reciban, acepten lo que les den, agradezcan y entren a las casas diciendo: paz sea a ustedes. Si ahí hay un hijo de paz, ustedes se quedarán ahí porque la paz residirá con ustedes. Y les da Jesús una serie de instrucciones y luego termina Jesús diciéndoles: pero si alguien los rechaza, si a ustedes no los reciben, salgan a las calles de esos pueblos, sacúdanse en el polvo y anuncien: más tolerable será el juicio contra Sodoma y Gomorra, contra esta ciudad que nos rechazó. Entonces, esto que estamos ahorita enseñando, mis hermanos, Jesús lo enseñaba y Jesús encomendó a esos primeros 70 a ir en parejas y ir anunciando que el reino se ha acercado. Los fariseos estaban en esas ciudades, por cierto, en esos pueblos. Y vamos a irnos a Lucas capítulo 17. Mis hermanos, vamos a estar moviéndonos en muchos versículos, entonces agilidad de dedos, por favor. Entonces los fariseos habían estado escuchando esto: el reino está cerca, el reino ya ha sido palpable. Y entonces se animó uno y le hizo la pregunta inquisidora a Jesús. Lucas capítulo 17, versículo 20. Tanto que Jesús hablaba de esto, de que el reino. Y Jesús les da la siguiente aclaración. ¿Están conmigo? Lucas 17, 20. Dice: los fariseos le preguntaron a Jesús. ¿Están viendo? ¿Qué clase de pregunta? ¿Cuándo iba a venir el reino de Dios? Hago una pausita para que entendamos. Obviamente para nosotros es más fácil porque estamos de este lado de la historia, no la estamos viviendo como ellos ahí. ¿Cuál era el mensaje de Jesús? Aquí está el reino se ha acercado. Y ellos seguían preguntando: Jesús, dinos, ¿cuándo vendrá? ¿Ven la descoordinación que había? No les echemos tanta tierra. Ahorita vamos a ver un poquito por qué era esa confusión tan grande que hasta Juan el Bautista tuvo un poco de confusión. Los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo iba a venir el reino? Él les respondió: la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. Así dice la Nueva Versión Internacional. La Reina Valera, ¿cómo dice? ¿Cómo? ¿Cómo termina el versículo 20? Vendrá sin advertencia. O, como dice esa otra traducción, no puede ser sometido a cálculos. Es decir, vean, ustedes, obviamente Jesús siendo Dios, Él conocía el corazón de las personas. Ellos querían señales. Ellos querían: Jesús, defínanos aquí, ¿qué va a pasar? Si el fuego va a descender del cielo, ¿qué va a pasar, Jesús? ¿Cuándo vendrá? Jesús les dice: vean, va a venir sin advertencias, no puede ser sometido a cálculo. Y aquí viene la bomba, versículo 21. No van a decir: míralo acá, míralo allá. Desen cuenta que el reino de Dios ya está entre ustedes. Ustedes que se están preguntando: dime, Jesús, ¿cuándo vendrá? Muchachones, ya está. Ya está. ¿Por qué ya está, mis hermanos? Porque Jesús es
el representante del reino de Dios en la tierra. Es Jesús mismo. Él ya está ahí entre ustedes. Jesús ya estaba predicando el evangelio del reino, trayendo sanidad, trayendo salvación. Y esto lo escuchó Juan el Bautista, que estaba preso. Y dice la escritura, y vamos a ir un segundito a Mateo, capítulo 11, porque esto traía confusión, por supuesto que sí. Mateo capítulo 11, versículo 1. Dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en otros pueblos. Juan, el Bautista, estaba en la cárcel y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, ¿qué estaba haciendo? Vean el versículo anterior. Enseñaba y predicaba, ¿verdad? Y de nuevo, en la mente de Juan, no me voy a ir ahorita por tiempo, pero Juan había recibido de parte de Dios un mensaje. Y les decía así, les decía, generación de víboras. Ese era el mensaje que Juan daba. Les decía, el hacha está puesta ya a la raíz de los árboles. Viene el juicio, dice, ¿y quién podrá mantenerse en pie? Vayan y aprendan a dar frutos de arrepentimiento. Ese era el mensaje de Juan, era un mensaje de que el hacha ya estaba puestica, papá, ya viene, ya viene, ya viene. Y llegó Jesús. De hecho que Juan tuvo la revelación, dice, yo veo el cielo abierto y el Espíritu Santo viene como una paloma y reposa sobre él y escucho una voz que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Juan lo sabía, es él. Pero mis hermanos, nos gana, y a todos nos pasa en uno u otro nivel, nos gana nuestro ¿qué? Nuestro prejuicio religioso, nos gana nuestra tradición. Es que por tantos años a mí me venían diciendo tal cosa y de pronto aparece Jesús, que es el elegido de Dios, y Jesús comienza a predicar y a enseñar no un juicio, sino sanidad, misericordia, paz. Dice que se sentaba a comer con pecadores. ¿Sabes creen que eso no ofendía a los judíos como Juan el Bautista, que esperaban que los pecadores fueran los primeros a los que les arrancaran la cabeza? Claro que sí. Juan estaba en la cárcel, versículo 2, y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, ya repasamos, envió a sus discípulos, Juan tenía discípulos, a que le preguntaran, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Mira, a lo mejor fue que ese día, como yo solo como aquí saltamontes y miel, me enredé un poquito y no logré interpretar bien lo de la palomita. ¿Realmente eres tú o hay que esperar a otro? Vean la respuesta de Jesús, versículo 4. Juan está en la cárcel, envió a unos discípulos y Jesús le da la respuesta a los discípulos para que se lo vayan a decir a él. Vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. A mí, este versículo me daría para seguir aquí, hermanos, toda una hora. Jesús convierte a estos emisarios de la pregunta, los convierte en evangelistas. Vaya, dígale a Juan, el testimonio de lo que ustedes ven y oyen, es increíble. ¿Y qué es lo que ven y oyen? Versículo 5, los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan. Y vea cómo termina la descripción. Y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. A los pobres se les está anunciando el evangelio. Y dichoso el que no tropieza por mi causa. Juan el Bautista mandó a preguntar una confirmación y Jesús devuelve a esos emisarios con un mensaje cargado, mis hermanos, de todo lo contrario de lo que los judíos esperaban en el Cristo. Ustedes recuerdan cuando a Jesús iba entrando
lo que nosotros conocemos como la entrada triunfal, y que le gritaban, Hosana, hijo de David. ¿Ok? Mis hermanos, decir eso desde el Antiguo Testamento, ellos venían con una expectativa de que ese trono caído de David iba a ser restaurado. Recordemos que David hereda el trono en su hijo Salomón, y después de Salomón se rompe el trono, se divide, y ahora se hace una monarquía al norte y una monarquía al sur. Pero el pueblo quedó con la idea de que, ¿saben qué? Es que va a llegar el verdadero hijo de David, el que se va a centrar en el trono caído de Jerusalén y va a implantar el reino de Dios. Cuando Jesús va entrando a Jerusalén, le dicen, Hosana, hijo de David. Ellos pensaban, ahora sí, papá, que se agarren los romanos. Y Jesús manda a decir, vayan, díganle a Juan, lo que aquí está pasando, mis hermanos, lo que aquí está pasando es que los pobres están recibiendo el reino de Dios. Usted dirá, ¿qué tiene que ver eso? La pobreza. Mis hermanos, los judíos de esa época, ellos tenían una idea que, por cierto, esa idea se ha mantenido mucho hasta el día de hoy, lastimosamente, hay que irlas cada vez más sacando. Ellos creían en algo que ellos llamaban la ley de la retribución. Entonces ellos creían que si alguien era pobre o enfermo, era la justa retribución por sus pecados. Y que si no eran sus pecados, eran los de sus padres. Y que por lo tanto aquel enfermo, pobre, estaba bien que sufriera eso, porque él estaba escarmentando sus pecados y hasta los de sus padres. Eso creían ellos, no que fuera la verdad, era lo que ellos creían. De hecho que a Jesús, ¿se acuerdan? Le preguntan cuando ven a un ciego de nacimiento, ay maestro, dinos, ¿es por su propio pecado o por el de sus padres? Y Jesús le dice, no, él está así para que la gloria de Dios se manifieste. Vayan y háganle saber a Juan el Bautista que los pobres están recibiendo el reino, que a los pobres se les anuncia el evangelio. ¿Qué? Pero si ellos son pecadores que no deberían ser merecedores. Ajá, y díganle algo más, los sordos oyen, los ciegos ven. Aquellos que ustedes consideran enfermos justos, nada, ellos están recibiendo la misericordia de Dios. Vaya, anúnciele eso a Juan. Tremendo. Versículo 7, mientras se iban los discípulos de Juan, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan. ¿Qué salieron ustedes a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No, ¿verdad? ¿Qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa fina? Claro que no. Pues los que usan ropa de lujo están en palacios de reyes. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí. Les digo, y más que un profeta, este es de quien está escrito, yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti para que prepare tu camino. Les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Y sin embargo, el más pequeño, ¿a dónde? En el reino de los cielos es más grande que él. Lindísimo, lindísimo, mis hermanos. Uno podría quedar con la idea de que entonces Juan el Bautista era un mal profeta, porque no creyó en Jesús, porque no supo interpretar las señales. Y Jesús, mientras los discípulos de Juan se iban, le decía a la gente, ¿quién era Juan? Era un profeta, y era más que un profeta, porque él era el último profeta que le iba a preparar el camino al Mesías. Todos los profetas del Antiguo Testamento anunciaban siglos antes el Mesías, pero a Juan el Bautista le tocó ser coterráneo, estar en la misma época. Entonces Jesús dice, vean, no hay más grande profeta que Juan el Bautista, pero les tengo que decir algo más. En este nuevo reino que yo les traigo, el más pequeño es más grande que él. Tremendo, mis hermanos. ¿Por qué aquí estaba pasando esto con Juan? ¿Cuál era la expectativa que ellos tenían? Vamos a irnos a Daniel, vamos para el Antiguo Testamento. Vamos a entender un poquito la mentalidad de Juan el Bautista, que era una mentalidad muy normal entre los judíos. Daniel capítulo 2, vámonos para el Antiguo Testamento.
mientras van pasando las páginas, de ninguna forma quiero que quede la idea de que Juan el Bautista tenía un mensaje equivocado. No, Juan el Bautista tenía un mensaje de acorde a la época que a él le tocó vivir. ¿Tuvo dudas? Claro, usted nunca ha tenido. Claro que sí. Y para eso tenemos la palabra del Señor, mis hermanos, para ser enseñados, para ser corregidos. ¿Están conmigo? Daniel capítulo 2. Vámonos al versículo 30. Le doy un poquito el contexto. ¿Quién era Daniel? Daniel era un judío que vivía en Jerusalén en el tiempo en que Babilonia sitió y estuvo en guerra en contra de el reino del sur, en contra de Israel. Ellos destruyeron el templo en Jerusalén y ellos se llevaron cautivos para Babilonia a gente, digamos, que ellos consideraron muy importante de los judíos. Gente, digamos, de puestos de renombre o de estatus, de riqueza. Ellos se los llevaron cautivos a Babilonia y ahí iba Daniel metido y vemos que Daniel era un joven que se distinguió en Babilonia porque dice que Dios le dio un espíritu de conocimiento, es más, dice la Biblia que el Señor le dio un espíritu superior a todos los de su generación. Y el rey de Babilonia, Nabucodonosor, estaba siendo atormentado por un sueño y él tenía un sueño y él decía, vean, yo pondré a reinar conmigo al que me dé por favor la interpretación de este sueño. Y él mandaba a preguntar, ¿quién me puede ayudar con este sueño? Y nadie, evidentemente, algún vivazo le habrá querido decir, rey, cuéntame el sueño y yo le digo qué significa. No, la condición era, usted tiene que decirme lo que yo me soñé y decirme qué significa. Y como nadie en el reino podía darle esa explicación, iban a matar a todos los consultores de Babilonia. Y vean entonces, Daniel mandó a decir, díganle al rey que yo le puedo decir qué es lo que él está soñando y qué es lo que significa. Entonces vean lo que dice Daniel capítulo 2. Voy a leer desde el 28. Hay un Dios en el cielo que revela los misterios. ¿Están conmigo? Ese Dios le ha mostrado a usted, le está hablando Nabucodonosor, ese Dios le ha mostrado a usted lo que tendrá lugar en los días venideros. Algunas versiones dicen en los postreros días. Estos son el sueño y las visiones que pasaron por la mente de su majestad mientras dormía. Allí en su cama, su majestad dirigió sus pensamientos a las cosas por venir y el que revela los misterios le mostró lo que está por suceder. Por lo que a mí me toca, este misterio me ha sido revelado, no porque yo sea más sabio que el resto de la humanidad, sino para que su majestad llegue a conocer su interpretación y entienda lo que pasaba por su mente. Y aquí viene el sueño y pongan mucha atención. Versículo 31, en su sueño su majestad veía una estatua enorme, ¿ok?, de tamaño impresionante y de aspecto horrible. Una estatua de una persona gigantesca era lo que él veía en el sueño. Versículo 32. La cabeza de la estatua era de oro puro. El pecho y los brazos eran de plata. El vientre y los muslos eran de bronce. Y las piernas eran de hierro. Lo mismo que la mitad de los pies, en tanto que la otra mitad era de barro cocido. De pronto, y mientras su majestad contemplaba la estatua, una roca que nadie desprendió, dicen otras versiones, una roca que no ha sido cortada por mano humana, una roca que nadie desprendió, vino y golpeó los pies de hierro y barro de la estatua y los hizo pedazos. Imagínense ese sueño. El rey está viendo una estatua gigantesca. Dice que es horrorosa porque para ellos los materiales mezclados eran horribles, ¿verdad? Oro, plata, bronce, hierro, ¿qué es aquello? Dice que de pronto viene una roca que nadie ha cortado. Ninguna mano humana ha tocado esa roca. Dice que esa roca le da los pies a la estatua y la hace polvo.
dice, versículo 35, con ellos 34, perdón. De pronto, y mientras su majestad contemplaba la estatua, una roca que nadie desprendió, vino y golpeó los pies de barro y hierro de la estatua y los hizo pedazos. Con ellos hicieron añicos el hierro y el barro, junto con el bronce, la plata y el oro. La estatua toda se hizo polvo, como el que vuela en el verano cuando se trilla el trigo. El viento barrió con la estatua y no quedó ni rastro de ella. En cambio, la roca que dio contra la estatua se convirtió en una montaña enorme que llenó toda la tierra. Había una estatua gigantesca que quería imponerse, vino una roca desde el cielo, rompió la estatua, la hizo polvo, y de esa roca que nadie había cortado, se comenzó a transformar en una montaña tan grande que llenó toda la tierra. ¿Qué clase de sueño? Pero aquí viene el significado. Versículo 36, este fue el sueño que tuvo su majestad y este es su significado. Su majestad es rey entre los reyes, el Dios del cielo le ha dado el reino, el poder, la majestad y la gloria. Además ha puesto en sus manos, en las manos de su majestad a la humanidad entera, a las bestias del campo y a las aves del cielo. No importa dónde vivan, Dios ha hecho de su majestad el gobernante de todos ellos. Su majestad es la cabeza de oro. ¿Ok? Entonces vean lo que Daniel le está diciendo. Daniel le está diciendo, vean, esa estatua que usted estaba viendo, eso representa reinos. Y usted, Nabucodonosor, en Babilonia, usted es la cabeza de oro. Versículo 39. Después de su majestad surgirá otro reino, pero de menor importancia. Luego vendrá un tercer reino, que será de bronce y dominará sobre toda la tierra. Finalmente vendrá un cuarto reino, sólido como el hierro, y así como el hierro todo lo rompe, destroza y pulveriza. Este cuarto reino hará polvo a los otros reinos. ¿Vamos en la visión? Su majestad veía que los pies y los dedos de la estatua eran mitad hierro y mitad barro cocido. El hierro y el barro que su majestad vio mezclados significan que este será un reino dividido, aunque tendrá la fuerza del hierro. Y como los dedos eran también mitad hierro y mitad barro, este reino será medianamente fuerte y medianamente débil. Su majestad vio mezclados el hierro y el barro, dos elementos que no pueden fundirse entre sí. De igual manera, el pueblo será una mezcla que no podrá mantenerse unida. Le estaba hablando a Nabucodonosor y le está anunciando, vea, después de ti vendrán 4 reinos más. Y el cuarto reino será terrible y romperá a todos los reinos anteriores. Mis hermanos, estos versículos han sido analizados, discutidos, estudiados por muchos siglos, y los estudiosos coinciden en que está hablando de los reinos que estuvieron ejerciendo dominio sobre Israel, siendo el cuarto reino de estos Roma. Y si quieren la sucesión de esos reinos, estaba hablando del reino babilonio, luego estaba hablando de los medo-persas, luego estaba hablando de los griegos y finalmente de los romanos. ¿En qué reino nació Jesús? ¿Quién reinaba? Los romanos, ¿ah? Vean el versículo 44, porque todavía no hemos hablado de esa roca. En los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo. Amén. Él estaba viendo unos reinos representados en una estatua, pero dice, cuando esos reinos vengan, el que verdaderamente gobierna desde el cielo va a establecer un reino inconmovible, un reino que no será destruido jamás. Versículo 45. Tal es el sentido del sueño, donde la roca se desprendía de una montaña, roca que, sin la intervención de nadie, hizo añicos al hierro, al bronce, al barro, a la plata y al oro.
El gran Dios le ha mostrado a su majestad lo que tendrá lugar en el futuro. El sueño es verdadero y esta interpretación digna de confianza. ¿Cuál era entonces la expectativa de los judíos a partir de esta profecía de Daniel? De que Dios iba a establecer un reino, que iba a ¿qué? A hacer añicos, a hacer pedazos, a hacer polvo a todos los otros reinos, incluyendo a Roma, que es el que ahorita me está destruyendo, el que me está limitando. Vea, se me está yendo el tiempo, pero un bonus, jale un toquecito más adelante, Daniel capítulo 7, esto es fuera de guión, pero me interesa demasiado. Hubo una primera visión que era la de la estatua y hubo una segunda visión que eran de 4 bestias. Y así como en la primera visión eran 4 reinos venideros, ahora eran 4 bestias venideras. Y las bestias eran loquísimas, era un león con alas de águila y un oso y por tiempo no me voy a meter ahí, pero voy a irme directo a la interpretación. Vean lo que dice Daniel capítulo 7, unas paginitas más adelante. ¿Están conmigo? Daniel capítulo 7, versículo 7. Vámonos a la 4ª bestia. Después de esto, en mis visiones nocturnas, vi ante mí una 4ª bestia. El que tuvo la visión ahora fue Daniel. Entonces vio una 4ª bestia, la cual era extremadamente horrible y poseía una fuerza descomunal. Con sus grandes colmillos de hierro aplastaba y devoraba a sus víctimas para luego pisotear los restos. Tenía 10 cuernos y no se parecía en nada a las otras bestias. Mientras me fijaba en los cuernos, vi surgir entre ellos otro cuerno más pequeño. Por causa de este fueron arrancados 3 de los primeros. Mis hermanos, en esa cultura los cuernos significaban reyes, ¿ok? Era quien ejercía poder, eso es lo que significaba un cuerno. Entonces vio que surgió un cuerno más pequeño que arrancó a 3 de los primeros. El cuerno pequeño parecía tener ojos humanos y una boca que profería insolencias. Y mientras yo observaba esto, se colocaron unos tronos y tomó asiento un anciano de días. Y su ropa era blanca como la nieve y su cabello blanco como la lana. Y su trono con sus ruedas centellaban como el fuego. De su presencia brotaba un torrente de fuego, miles y millares le servían, centenares de miles lo atendían. Y al iniciarse el juicio, los libros fueron abiertos. Yo me quedé mirando por causa de las grandes insolencias que profería aquel cuerno. Seguí mirando hasta que a esta bestia la mataron, la descuartizaron y echaron los pedazos al fuego ardiente. A las otras bestias les quitaron el poder, aunque las dejaron vivir por algún tiempo. En esa visión nocturna vi que un hijo del hombre, o dicen otras versiones, alguien con aspecto humano, venía de entre las nubes del cielo, se acercó ante el anciano de días y fue llevado a su presencia, y se le dio autoridad, poder y majestad, para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoren. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino jamás será destruido. Amén, super amén. Entonces, mis hermanos, estas 2 visiones de Daniel se unen para llegar a la siguiente conclusión. Sobre Israel iban a venir reinos que lo iban a dominar. Sí pasó, ya todo eso pasó. Pero Dios iba a intervenir de una forma sobrenatural, como una roca que venía sin intervención humana. Iba a destruir a esos reinos y le iba a entregar el reino ¿a quién? A su pueblo. Eso fue Daniel 2. Y de Daniel 7 dice algo más. Dice que ese reino que será intervenido por Dios, dice que hay un hijo del hombre al que Dios le dará majestad, dominio, trono, potestad, para que reine sobre todo y que su reino no pasará. Ya saben por qué me gusta tanto esa canción. Y mis hermanos, esas 2 cosas unidas habían hecho
la expectativa dentro del pueblo judío: Dios va a acabar con nuestros enemigos, Dios nos va a quitar a nuestros enemigos. Cuando venga el Cristo los va a destruir, los va a desmenuzar. Recuerden lo que decía el profeta Daniel. Y llegó el Cristo. Pongan la otra mejilla, perdonen, amen a sus enemigos. Señor, eres tú, hay que esperar a otro. Mis hermanos, el reino de Dios genera esto. Y un segundito por acá. Volvamos al Nuevo Testamento, ya fuimos al Antiguo bastante. Mis hermanos, hoy comenzamos diciendo que vivimos según un siglo malo, un presente siglo malo, pero que a este siglo malo ya se ha manifestado el Rey de Gloria, ya vino el Rey, y ya Él dijo que el reino se ha acercado y que, mis hermanos, en este reino vamos a hallar gracia para encontrar el pronto auxilio a nuestro pecado, a nuestra muerte espiritual. Dice la Escritura, mis hermanos, leo para ustedes por tiempo, dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 22, así como en Adán todos mueren, en Cristo todos volverán a vivir. Mis hermanos, había una pena sobre nosotros, un castigo que trae el pecado. Dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Mis hermanos, al presente siglo malo, el reino de Dios ya se ha manifestado. Pero nos surge aquí, y con esto ya vamos aterrizando por hoy, ya vieron por qué se ocupaba una parte 3. Mis hermanos, la parte 3, lo que vamos a ver el próximo domingo, es, ya me habló bastante del reino actual, que es el gobierno de Dios para traer salvación a todos aquellos que creen en Jesús. Pero usted también nos ha venido enseñando con la Biblia que hay una expectativa de un reino futuro. ¿Cuándo vendrá ese reino? ¿Cómo vendrá ese reino? ¿Qué traerá la consumación final, la plenitud del reino de Dios? Eso lo vamos a ver el otro domingo. Así es que, mis hermanos, yo les voy a dejar una tarea. Abran su Biblia en Mateo capítulo 13. Van a tener una tarea durante toda la semana. Mateo capítulo 13. Ustedes van a leer ese capítulo. Mateo capítulo 13. Si lo quieren leer una vez por día y venir aquí con 6 lecturas subrayadas, apuntes, flechas, de todo con Mateo capítulo 13, mejor, porque vamos a entender muchísimo todo este capítulo. Y quiero llamar su atención en Mateo capítulo 13, versículo 11. ¿Están conmigo? Versículo desde el 10 dice: los discípulos se acercaron y le preguntaron: ¿por qué le hablas a la gente en parábolas? Versículo 11: a ustedes se les ha concedido conocer ¿qué? Los secretos del reino, pero a ellos no. ¿Ok? Entonces, antes de que yo les cuente qué es ese secreto del reino que se le ha concedido conocer a los discípulos de Cristo, a la iglesia, usted se va a estudiar ese capítulo de Mateo capítulo 13 todas las veces que pueda. ¿Ok? Si solo puede leerlo una vez entre semana, está bien, va a ser muchísimo mejor llegar así. Pero estudie Mateo capítulo 13, mis hermanos, porque vamos a entender qué es ese misterio del reino de Dios que a la iglesia se le dio a conocer, que el mundo no conoce, y la iglesia sí lo tiene. Y nos toca a nosotros anunciar eso. Y nos toca también estar apercibidos de la expectativa de la consumación final de ese reino de Dios que vendrá. Vamos a orar y vamos a cerrar orando con un canto